Buenas tardes, apreciados hermanos. Bendiciones de Dios para todos ustedes. Es mi deseo que el Señor les bendiga en esta tarde y que su gracia sea abundante en la vida de ustedes y de su familia en sentido general. Ya estamos para iniciar nuestra lección en esta tarde y esta es una lección especial porque es el repaso de la unidad número 5, doctrina acerca del pecado. Vamos a hacer una oración antes de comenzar nuestro repaso. Les invito desde sus lugares a presentarse ante Dios y pedir de Dios su misericordia, su presencia, su ayuda y la bendición especial de Él para que puedan comprender las palabras y las ideas que el Señor nos ha transmitido a través de este estudio. Oremos. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones, que me escuches. Suplico que tengas piedad de nosotros, que veas el hambre que tenemos de ti, de comprender tu palabra, de ser edificados con tu palabra, de poder comprender todo lo relacionado, Señor, con nuestra vida espiritual y cómo agradarte y vivir una vida que sea para tu honra y para tu gloria. Suplicamos que tú nos ayudes en esta tarde y que nos bendigas, Señor, y que tu Espíritu Santo, Dios mío, pueda comunicarnos a nosotros tu voluntad, tu verdad, y ser así edificados y ser ayudados en el camino de la vida, Dios mío, que nos debe conducir a ti, Señor, para que finalmente nos reunamos contigo y podamos estar toda una eternidad a tu lado. En tus manos nos ponemos, mostramos nuestra necesidad y esperamos que tu Espíritu pueda suplir esa necesidad abundantemente, ayudándonos a comprender mejor cada día tu verdad, tu enseñanza, tu revelación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Son grandes las bendiciones que hemos recibido de Dios y muchos los beneficios de su mano santa. Ya estamos a mitad de año, ya estamos en la unidad número 5. Hemos concluido la unidad número 5, doctrina acerca del pecado, como decía antes de la oración. Esta es una unidad especial. Yo creo que toda persona que necesita comprender acerca de Dios, necesita acercarse a Dios, tiene dentro de sí mismo un deseo grande de encontrarse con Dios, debe comprender este tema especial, este tema sobre el pecado, porque nosotros los seres humanos no fuimos creados pecadores. Dios nos hizo al principio sin pecado, sin falta. Dios nos creó de manera especial, nos creó según su pensamiento, haciendo un diseño especial en nosotros, y no había en nosotros transgresión, ni falta, ni error, ni pecado. Pero lamentablemente nosotros usamos el libre albedrío con el que Dios nos creó. Finalmente usamos el libre albedrío para pecar, para desobediencia ante Dios, y el hecho de haber desobedecido a Dios y el mal uso del libre albedrío que hicimos al comienzo cuando Dios nos creó, provocó en nosotros una caída. Esa palabra caída muestra, como bien sucede en la experiencia que conocemos, en la experiencia humana, cuando una persona cae, cambia completamente su condición. Estaba antes en una condición correcta, en una condición adecuada, pero al caer, pues sí, eso simboliza que ha caído de esa condición, que ha cambiado completamente esa condición y ya no está en la misma posición en la que estaba antes. Así que eso es lo que ha acontecido con nosotros los seres humanos. Dios nos creó de una manera especial, de una manera santa, libre de pecado, libre de todo lo que le desagradaba a Él, en un estado de santidad y de perfección. Eso es lo que dice la Biblia, como hemos explicado ya en lecciones anteriores, cuando habla acerca de que debemos volver a la imagen en la que fuimos creados al principio, como Dios nos hizo al principio.
Ese es el reclamo de la Biblia, de la palabra de Dios. Ese es el sueño, son las expectativas de Dios para con nosotros. Es lo que Dios quiere para con nosotros, que volvamos a esa imagen original con la que Él nos creó al principio. Pero lamentablemente, por la desobediencia, hemos caído en una condición de tener una naturaleza pecadora, de estar rebelándonos ante Dios. Y bueno, en esta unidad que estudiamos acerca de eso, y en el repaso de hoy estaremos viendo por lo menos los puntos principales y las ideas principales que nosotros dimos en esta unidad. Les recuerdo que nosotros utilizamos este espacio, este tiempo, lo utilizamos para hacer un repaso de los puntos principales de las lecciones estudiadas en la unidad, y después nos preparamos en el material de repaso que envía el Ministerio de Educación. Ese material nosotros se lo enviamos a ustedes por el chat personalmente, a cada uno de ustedes. Ustedes los estarán recibiendo por el chat congregacional y estarán preparándose con ese material de repaso para el examen que planeamos enviar en los primeros días de esta semana. Con la ayuda de Dios estaremos facilitándoles a ustedes el examen y así estarán completando el requisito del examen. Bueno, vamos de lleno ya a este repaso general de la unidad número 5, doctrina acerca del pecado. La primera lección que nosotros estudiamos en esta unidad fue la lección número 28, y como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, el tema de esa lección es las definiciones. Hubo una introducción general en esta unidad y vuelvo a recordarles cuál es la definición que tiene el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado sobre lo que es pecado. Dice que es el rechazo de la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, es la disposición mental que lleva al pecador a hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Isaías 59:2 es un texto muy claro que nos ayuda a comprender lo serio que es el pecado. Dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Cuando nosotros vivimos en pecado, practicamos el pecado, nosotros estamos en una condición de separación de Dios y Dios no puede escuchar nuestras peticiones y nuestra oración, ni puede mirar a nuestras necesidades, porque sencillamente estamos en una condición de pecado, y el pecado es quien hace la división, quien construye la pared de separación entre nosotros y Dios. Así que eso fue lo que nosotros estudiamos en la unidad. Estuvimos viendo esto de manera general, pero no queremos quedar ahí. Queremos que nosotros entendamos que en todas las lecciones de esta unidad siempre dejamos un mensaje de esperanza al final, y es que nosotros debemos volvernos a Dios. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras faltas, y le pedimos sinceramente a Dios el perdón, el Señor está dispuesto entonces a escucharnos y trata con nosotros y nos acepta como hijos de Él. La clave está en que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecado, nos arrepintamos de esa condición de pecado y le pidamos a Dios la fortaleza y la ayuda para no pecar y para caminar en el camino de la santificación, de hacer su voluntad. Y eso nos ayudará a cada día crecer más en santidad, y la gracia de Dios se hará cada día más mayor en nosotros, y podremos entonces tener una relación con nuestro Creador, que en fin de cuentas es lo único que nosotros necesitamos. Lo que más necesitamos, lo más importante para nosotros los seres humanos, es tener una relación con Dios, y esa relación se logra a través del sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo, que pagó nuestro pecado muriendo en nuestro lugar y reconciliándonos con Dios, porque como bien enseña la Biblia, la palabra de Dios,
La paga del pecado es muerte. La sentencia para el pecado es muerte. Ya Jesús pagó la deuda. Jesús pagó con su propia sangre, dando su sangre en lugar de la nuestra. Pagó nuestra deuda ante Dios, nuestra culpa ante Dios. Y ahora nosotros tenemos la posibilidad de allegarnos a Dios a través de su Hijo Jesucristo, y encontramos en Él, en Jesús, reconciliación con Dios. Y entonces el Señor nos concede un trato, una relación con Él, gracias a ese sacrificio. Qué cosa más especial, qué bendición más grande tenemos. Dios le encontró una solución a nuestro problema, y aunque somos pecadores, hay una vía, una única vía de acceso al Padre, a Dios, una única vía que restablece la relación perdida con Dios, y es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la lección número 28 estuvimos viendo las definiciones acerca del tema del pecado, y en esta lección nosotros vimos, la lección que se dio en agosto 15, nosotros vimos que el objetivo principal de esta lección era introducir a los estudiantes en el tema del pecado a través de diferentes conceptos. Estos conceptos que estudiamos en esta lección pues nos ayudó a conocer más acerca de lo que es el pecado y cuán aborrecible es a los ojos de Dios. La verdad central que vimos en esta lección fue que pecado es cualquier transgresión o falta de conformidad con la voluntad revelada de Dios. O sea, la voluntad revelada de Dios, ¿dónde aparece? Si así mismo, como usted lo está pensando y como usted lo está repitiendo ahora mismo, la voluntad revelada de Dios está escrita en la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la que contiene la voluntad revelada de Dios. Es indispensable tener una Biblia. Es indispensable leer y estudiar la Biblia, porque la Biblia revela o muestra, nos enseña a nosotros cuál es la voluntad de Dios. Y todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, toda intención, toda conducta, todo comportamiento en sentido general que está en contra de la voluntad de Dios, tengamos eso presente, todo eso es entonces pecado. La base bíblica que usamos en esa lección está en Levíticos capítulo 4, versículo 2, y en ella el Señor comunica a través de Moisés el siguiente mensaje. Habla a los hijos de Israel diciendo: cuando alguna persona pecare por yerro en cualquiera de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos, y bueno, ahí si nosotros leemos el capítulo 4 de Levítico, vamos a ver una serie de instrucciones de Dios acerca de un pecado que aparece específicamente aquí, que es el pecado por yerro. Continuamos entonces. Vimos en esta lección, la lección número 28, nosotros estudiamos dos temas principales. Primeramente estudiamos los términos descriptivos acerca de lo que es pecado, y después estudiamos en una definición también sobre lo que es el pecado. Como vemos aquí, para hablar sobre el pecado, o como vimos en la lección esta, para hablar sobre el pecado, los hebreos emplearon palabras tomadas de la relación humana diaria, o sea que sus experiencias diarias, ellos usaron palabras para que describieran y muy bien qué cosa es lo que significa pecado. Cada una de estas palabras que estamos mirando, la palabra falta, la palabra iniquidad, la palabra rebelión, la palabra injusticia, cada una de estas palabras, que son palabras que nosotros conocemos en nuestra experiencia humana, en nuestra vida humana, muy claramente, pues manifiestan, nos dan a nosotros una idea de qué cosa es pecado. La primera palabra, por ejemplo, la palabra falta, que según la definición del diccionario, como estudiamos ya, se reconoce una falta aquello que no cumple, que no llena el requisito, que no está completo, le falta para llegar. Pues en cuanto al pecado, el pecado es una falta
porque no cumple, no llena los requisitos que Dios ha establecido para nosotros, que Dios, las demandas de Dios, las exigencias de Dios, el pecado no completa esas demandas. Es una falta por eso, porque es que no llena los requisitos de Dios. Esto es algo que ya nosotros vimos. Recuerden, estamos haciendo nada más que un repaso general de la lección. La otra palabra es iniquidad, que es una gran maldad en el modo de obrar. O sea que es una gran maldad, una iniquidad. También eso nosotros lo estudiamos. La rebelión, como bien aparece aquí, es en sentido general el acto de resistencia a la autoridad. En este caso a la autoridad de Dios. Es una desobediencia clara a la autoridad de Dios. Eso es algo que nosotros estudiamos y estas palabras, como antes dije, nos dieron a nosotros una idea sobre qué cosa es pecado. Lo otro es, la otra palabra es injusticia, que es la falta de ausencia de justicia, y la justicia la cumplimos nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, entonces cometemos actos de injusticia. El judaísmo en el Nuevo Testamento agregó otra palabra importante y es la palabra deuda. La palabra deuda es la obligación moral que tiene una persona de dar una cosa en correspondencia a algo, y entonces cuando no se cumple adecuadamente con lo que lo que se establece, cuando no cumplimos con esa obligación moral que tenemos nosotros de rellenar, o sea, las expectativas de Dios, las demandas de Dios, entonces estamos contrayendo una deuda con Él. Y entonces también eso es pecado. Bueno, lo que nosotros estudiamos, bueno, algunas de las cosas que nosotros estudiamos en esta lección, también nosotros vimos en los términos descriptivos, que fue el punto 2 que estudiamos en esta lección, vimos los principales aspectos de las palabras bíblicas sobre el pecado. Y los principales aspectos de estas palabras encontradas en la palabra de Dios, en la Biblia, valga la redundancia, sobre lo que es el pecado, nos encontramos con el pecado por yerro. O sea, ¿qué cosa es el pecado por yerro? Es el pecado que se comete por desconocimiento, porque no es lo mismo el pecado que se comete conociendo, y quiero decirles a ustedes que ese pecado es bien serio y la palabra de Dios habla bien fuerte acerca de los pecados que uno hace conociendo. Son pecados muy serios ante Dios, pero el pecado por yerro es cuando uno no tiene conocimiento y peca, falta. Fue lo que nosotros estuvimos viendo en la lección número 28. También estuvimos viendo los pecados cometidos con soberbia, o sea, son esos pecados que uno comete movidos por esa naturaleza pecadora, esa rebelión interna, esa maldad interna en nosotros, y son pecados muy desagradables en la presencia de Dios y nosotros debemos evitarlo completamente. Recuerden que estamos en los términos descriptivos sobre lo que es pecado. También vimos el pecado de la culpa, que como bien dice en Levítico 7:1 y versículo 7 también, asimismo esta es la ley de la expiación de la culpa. Es una cosa muy santa, como la expiación por el pecado, así la expiación de la culpa, una misma ley tendrán, será del sacerdote que habrá hecho la reconciliación con ella. O sea que la culpa también es una falta, es una manera de pecar contra Dios. Es algo, un término descriptivo que señala que nosotros estamos ante Dios en una condición de culpabilidad porque estamos cometiendo una falta, un error, y Dios quiere que nosotros seamos cuidadosos y seamos libres de toda falta, de todo pecado, de todas estas cosas. Eso fue lo que nosotros vimos por lo menos en la lección número 28, que fue la primera lección que estudiamos acerca del tema del pecado, y vimos estas palabras, todas estas palabras nos señalaron a nosotros qué cosa es pecado y cómo Dios aborrece el pecado, y nos da a nosotros una idea más abundante
sobre qué cosa es pecado en sentido general. Después, la otra lección que nosotros estudiamos fue la lección número 29, que fue en agosto 22. Y en esta lección estuvimos viendo las distintas, o sea, esto es una lección que nos ayudó a nosotros a ver acerca de lo que es el pecado en sentido general. Ya nos adentró más en el estudio acerca del pecado, las enseñanzas de Cristo, específicamente sobre qué cosa es pecado, por qué es bueno que nosotros estudiemos o por qué fue especial que estudiemos la lección número 29, porque ahí vamos a ver ya cómo Jesús, que es nuestro Señor, que es nuestro Creador, que es nuestro Hacedor, cómo Jesús vio el pecado, cómo habló acerca del pecado. En realidad estuvimos viendo dos lecciones para esto, fue la lección 29 y también la lección 30. Así que podemos ver estas dos lecciones casi que unidas, porque hay una primera y una segunda parte. En la lección, en la primera lección, en las palabras de Jesús acerca de lo que es pecado, nosotros estuvimos viendo que los estudiantes, o el objetivo de esta lección era que los estudiantes comprendieran la seriedad del pecado a través del trato que le dio a este tema el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo habló seriamente sobre el tema del pecado y las palabras de él, su enseñanza, nos ayudan grandemente para comprender muy bien cómo es que Dios ve este tema, porque ya está en la definición de Dios, no en la definición de un ser humano, no en la definición de un teólogo bíblico, sino que es la definición de Dios sobre qué es pecado. Así que ese fue el objetivo que tuvimos en aquella lección. La verdad central de aquella lección es que Cristo tenía mucho que decir sobre el tema del pecado y lo dijo utilizando palabras específicas, mostrando detalles específicos sobre lo que es pecado. La base bíblica que se usó en la lección estuvo en Lucas capítulo 12, versículo 15, y en ella Jesús dijo, y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí Jesús está mencionando directamente un pecado, y es el pecado de la avaricia en esta lección. Estudiamos en esta lección también algunos puntos principales. El primero fue algunos aspectos específicos, algunas definiciones específicas sobre lo que es pecado. Y bueno, Jesús en esta lección podemos ver que Jesús habló de pecados ya claros, ya específicos. Empleó todas las palabras principales que denotan pecado y al hacerlo especificó una variedad de los mismos. La siguiente es una lista de pecados particulares que él mencionó en sus enseñanzas. Y bueno, vamos a ver algunos de ellos. El primero es el pecado de sacrilegio, que según la definición del diccionario es la profanación de algo que se considera sagrado, según nosotros los estudiamos, especialmente cuando el profanador conoce el valor de lo que se profana. O sea, viene esta palabra, esta definición, este pecado es un pecado muy serio, el pecado del sacrilegio, como ya nosotros estudiamos, porque la persona que comete sacrilegio está pecando a sabiendas que está pecando. Está actuando de una manera rebelde acerca de lo que es pecado. Y el sacrilegio es un acto o discurso que representa una falta de respeto a aquellos objetos o cosas sagradas que se conocen que son sagradas, pero que les falta el respeto. Fue algo que nosotros estudiamos. Recuerden, esto es solamente un repaso general con el propósito de prepararnos más para el examen cuando llegue el momento. También el otro pecado que Jesús menciona directamente es el pecado de la hipocresía. Esto es un pecado bien serio también. Jesús condenó
fuertemente este pecado de la hipocresía, pero muy fuertemente condenó este pecado. La hipocresía es, como nosotros estudiamos, puede venir del deseo de esconder de los demás, de las personas, los sentimientos reales que uno tiene. Nosotros vemos que Jesús condenó muy directamente a los escribas y fariseos y los tildó de hipócritas directamente por el comportamiento que ellos estaban teniendo. Así que Jesús criticó fuertemente ese comportamiento de ellos. ¿Por qué motivo? Por las razones de que ellos no practicaban lo que decían, porque ellos buscaban exaltarse ellos mismos, animando a las personas que lo adoraran, porque ellos hacían interpretaciones parcialistas para justificar el cumplimiento de algunas promesas, porque ellos diezmaban escrupulosamente, pero eran negligentes en promover la justicia, que también es mandamiento de Dios, porque ellos exteriormente parecían justos, pero internamente estaban llenos de hipocresía. Y bueno, Jesús condenó claramente todo ese comportamiento irresponsable e impropio de estas personas. Así que estos fueron dos pecados que analizamos en esta lección. Y bueno, en la lección número 30, que es la última lección, que como les dije es una lección que está unida a la 29, entonces Jesús habló de otros pecados y mencionó otros pecados específicamente. El objetivo de esta lección fue casi que igual que el mismo, que los estudiantes comprendan la severidad del pecado a través del trato que le dio Jesús a este tema. Y bueno, la verdad central, Cristo tenía mucho que decir sobre el tema del pecado y lo dijo con detalles. Es la misma verdad central que estudiamos en la base bíblica Mateo 5:22. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano o hermana raca será culpable del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. O sea, Jesús habló claramente, es la intención, es el propósito, es lo que queremos que se comprenda, que Jesús habló claramente en su palabra, en su mensaje, habló claramente sobre lo que es pecado, lo serio que es el pecado y cómo Él aborrece el pecado, lo desestima completamente. Por eso es importante ver cómo Jesús trata el tema, porque como antes dije, es nuestro Señor, es nuestro Creador, y siempre es bueno acercarnos a las definiciones de Jesús, porque son las definiciones correctas y también podamos comprender a través de su palabra cuán serio vio él este tema. Vimos en esta clase el pecado de la avaricia. Estuvimos estudiando diferentes pecados mencionados por Jesús. La avaricia, que es bien claro en este pecado, como nosotros lo vimos ya en la semana pasada, que fue la última lección, como Jesús dijo claramente, miren, ustedes guárdense de toda avaricia. ¿Por qué dijo Jesús? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para el mundo en que nosotros vivimos, como lo vimos ya la semana pasada, la abundancia de los bienes determinan en la vida. Pero para Jesús no es así. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ninguno de nosotros puede llevarse los tesoros de esta tierra al cielo. Por eso bien claramente dijo Jesús en otra oportunidad, no hagan tesoros en la tierra, porque los tesoros de la tierra son tesoros que se acaban. Dice, la polilla y el orín corrompen, o sea, destruyen esos tesoros. Siempre los tesoros de la tierra van a ser destruidos, pero dice Jesús, hagan tesoros en el cielo, donde no hay manera de que se destruyan esos tesoros. Nosotros vimos también el otro pecado que menciona Jesús, es la transgresión de la ley. Sabemos que la Biblia de Dios tiene específicamente una ley establecida por Dios. Esa ley establecida por Dios es para que nosotros nos acerquemos a ella, para que nosotros la obedezcamos. Son las leyes de Dios para una raza que ha transgredido, que ha violado el mandamiento, las leyes específicas que Dios tuvo que dar más abundantemente. Antiguamente, antes del pecado, solo el hombre tenía una ley. Era la ley de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la ley que Dios había dado antiguamente antes del pecado, pero una vez que llegó el pecado, Dios tuvo que dar una serie de leyes
para regular la conducta del hombre y para que el hombre se sujete a su voluntad. Así que el pecado es la transgresión y la violación de esa ley escrita en la palabra de Dios. El otro pecado que se menciona, que Jesús menciona y que nosotros estudiamos en esta lección es el pecado del orgullo. Creo que nosotros sabemos muy bien que el pecado del orgullo, como decíamos la semana pasada, se puede considerar casi que el padre de todos los pecados, porque fue lo primero que apareció en el enemigo, el orgullo, el creerse mejor que Dios, el creerse igual a Dios, de hecho, el rebelarse contra Dios, producto motivado por ese orgullo. Así que Dios nos libre de ese orgullo. También estudiamos el pecado de ser piedra de tropiezo a nuestros hermanos. Dios nos libre también de ser una piedra de tropiezo a nuestros hermanos, de convertirnos en personas que estorbemos el crecimiento espiritual de algún hermano. Dios nos libre de caer en ese pecado. Bueno, estudiamos claramente sobre eso. El pecado de la inmoralidad, que está muy claro, está muy bien definido, cómo Jesús considera que este es un pecado serio, el pecado de la inmoralidad. También estudiamos acerca del pecado de la falta de la infructuosidad, quiere decir, no llevar frutos también es pecado. Y como vimos la semana pasada, se cometen pecados de omisión y pecados de comisión, y explicamos que los pecados de comisión los conocemos muy bien porque son los pecados que nosotros hacemos voluntariamente, pero los pecados de omisión es cuando nosotros omitimos hacer el bien, y Dios espera que nosotros llevemos fruto, porque es que nosotros estamos inyectados en el tronco que es Jesús, que es la vid verdadera, como bien dice la palabra, y Dios espera que nosotros llevemos fruto. Así que si nosotros estamos unidos a la vid, se espera que se produzcan frutos adecuados, porque así es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos el carácter de Cristo, que nosotros hagamos las obras de Cristo, que nosotros vivamos como vivió Cristo, que nuestra conducta sea como la conducta de Cristo. Entonces Dios espera que nosotros tengamos fruto. Eso nosotros estudiamos también. Vimos el pecado del enojo, cuando el enojo nos conduce a los extremos de hacer cosas que violan el mandamiento, la ley de Dios. Porque pudiéramos enojarnos, dijo Jesús, airaos, pero no pequéis. Quiere decir, como estudiamos la semana pasada, cuando nosotros actuamos bajo el enojo, violando los mandamientos de Dios, pues entonces estamos cometiendo pecado, y este pecado del enojo es también un pecado fuerte ante Dios, que Dios nos ayude para no caer en ese pecado. Vimos también el pecado del perjurio y las palabras ociosas. Y finalmente vimos el pecado de la ostentación. Hermanos, como les dije, es solamente un repaso general, porque el propósito es prepararnos para hacer el examen. Hoy mismo nosotros estamos enviando a ustedes el material de estudio que nos proporciona el Ministerio de Educación, con el propósito de hacer el examen. El examen va a salir netamente, completamente de este material de estudio. Es algo que nosotros queremos comunicarles a ustedes y que nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta, que el examen se va a hacer directamente, como les estaba diciendo antes, de este material. El examen saldrá de ahí. Es importante que ustedes estudien el material, porque las preguntas del examen van a salir de ahí. Les deseo a todos ustedes que salgan bien. Yo sé que siempre lo estudian, salen muy bien, por cierto, en los exámenes. Y el propósito de hacer los exámenes es sencillamente dejar muy claro en nuestras mentes los puntos más sobresalientes e importantes de la unidad que estudiamos. Una gran bendición para ustedes, que la gracia de Dios les cubra y que podamos comprender que, como bien dice el apóstol Juan, ya en su carta casi al final, escrita casi al final de la Biblia, ya, hijito, decía el apóstol Juan, como una recomendación y una palabra de exhortación muy clara: hijito, les escribo todo lo que les he escrito, se los escribo para que ustedes no pequen, porque es la voluntad de Dios que nosotros no pequemos. Cierto es, como decíamos, que tenemos una naturaleza pecadora que nos lleva a pecar, pero la voluntad de Dios es que no pequemos. Dice el apóstol Juan: hijito, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno ha cometido pecado, que sepa ese que cometió pecado que tenemos un abogado
un defensor, alguien que ha expiado nuestra culpa, que ha pagado nuestra deuda ante Dios, que tenemos la posibilidad de la reconciliación con Él, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, que hizo algo tan especial, tan maravilloso, que cuando nosotros lo comprendemos bien, nosotros nos animamos a esforzarnos por no pecar, por no rebelarnos contra Dios. O sea que vamos a orar a Dios y pedirle que nos ayude y que Él esté en nosotros, en la contemplación de Jesús, en el acercamiento a Jesús, en el estar más cerca de Jesús. Encontramos la respuesta a este problema que nosotros tenemos en nuestra naturaleza, que nos arrastra a pecar, porque cuando le damos espacio a Jesús para que Él sea quien habite en nuestras vidas, quien decida en nuestras vidas, entonces nosotros no vamos a pecar. Vamos a andar en la voluntad de Dios. Una bendición para todos. Permíteme hacer una oración para que Dios bendiga cada día más su vida, su ministerio, su familia en sentido general. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo te doy muchas gracias, Dios mío, por este tiempo que hemos pasado juntos. Yo suplico que tú bendigas a mis hermanos. Cada uno tiene el deseo de agradarte, cada uno se mueve en la voluntad de hacer tu voluntad, Dios mío, no la de Él. Es por eso, Dios mío, yo te suplico que tú les ayudes, que tú les bendigas, que tu gracia les cubra, que tu presencia sea con ellos, Señor, y puedan, Dios mío, cada día en la contemplación de tu rostro parecerse más a ti. Y así, Señor, que tú puedas estar en nuestros corazones y tú gobiernes nuestras vidas y nos libres de pecar, porque ya sabemos que pecar es desagradable delante de tu presencia. Mira que nuestras fuerzas no alcanzan para poder, Dios mío, dejar de pecar. Pero si tú estás con nosotros y con tu ayuda y la bendición y la gracia de tu Espíritu Santo, es posible. Es por eso que nos encomendamos a ti y rogamos que tu gracia nos cubra y que esta lección, esta unidad que estudiamos, pueda ser una unidad que nos ayude, Dios mío, a comprender más cuán serio tú ves el tema del pecado y cuántos necesitados estamos de que Jesucristo, tu Hijo, esté en nosotros y gobierne nuestras vidas para que el pecado no tenga potestad en nosotros. Mira que te rogamos esto, Dios mío, confiando en lo que tú vas a hacer por nosotros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bendiciones, hermanos. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.